Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares de esta jornada. La Comisión de Constitución del Senado inició la votación de las más de 180 indicaciones presentadas a la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Dentro de las primeras modificaciones aprobadas se decidió adelantar la elección de los consejeros para el 7 de mayo. En tanto, el plebiscito de salida quedó fijado para el 17 de diciembre de 2023. La discusión sobre la paridad se aplazó para mañana. 450.000 vehículos saldrían de la región metropolitana durante este fin de semana de Año Nuevo, según estimaciones del MOB. Ante el alto flujo, las autoridades llamaron a planificar los viajes y anunciaron medidas como el peaje a 1.000 pesos y pistas 3x1. La mayor circulación de vehículos se va a dar en la Ruta 68. El Ministerio de Salud decidió extender la alerta sanitaria por el COVID-19 hasta marzo del próximo año. Esto como medida preventiva ante la incertidumbre epidemiológica en China. Desde la cartera destacaron que la OMS ha manifestado su preocupación por el rebrote de contagios en el gigante asiático. Y en temas internacionales crece la preocupación por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Esta mañana el Papa Francisco y el Vaticano afirmaron que Joseph Ratzinger, de 95 años, sufre un deterioro progresivo relacionado con su edad y pidieron orar por él. Eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Como les anunciamos, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el calendario del nuevo proceso constituyente. Finalmente, los parlamentarios decidieron que el 7 de mayo sea la elección de los consejeros constitucionales, lo que implicaría ajustar el calendario del CERVEL. Los detalles con Paul Foller. Revisaron una a una las 189 indicaciones a la reforma que habilita el nuevo proceso. Un documento de 162 páginas para el cual se esperaba una larga jornada en el ex Congreso. Y quiero decir que a pesar de toda la amenaza, toda la funa, todas las agresiones, a los actos de violencia, no nos van a amedrentar y no vamos a salir del Congreso Nacional hasta tener despachada esta reforma constitucional. Reforma donde se aclaró gran parte del itinerario del nuevo proceso. Así, el 27 de enero aparece como la fecha límite para tener publicado el padrón electoral, mismo día en que se deberían elegir a los expertos, para ya en febrero inscribir las candidaturas al Consejo Constitucional y a inicios de marzo instalar a la comisión experta. Resultado de la votación, señor presidente, 5 votos por la afirmativa. Se acaba de aprobar una indicación que acorta los plazos de conformación del padrón con todas las garantías necesarias para que se desarrolle de buena forma, indicación que por lo demás se conversó y se trabajó con el propio presidente del Consejo del Servicio Electoral. Calendario apretado que de todas maneras preocupa al servicio electoral, quienes deberán ajustar sus plazos. Por eso hoy anticipan llamados a la ciudadanía para solicitar los cambios de domicilio. Nosotros vamos a hacer un calendario que originalmente era 140 en 100 días, digamos, con toda la problemática que esto puede tener al CERVEL, a su gente, después de años que han sido, como todos ustedes saben, de una exigencia sobre lo normal en términos de procesos electorales. ¿Ya? Pero bueno, haremos el esfuerzo. Esfuerzo para un calendario apretado donde también se definió que el próximo 7 de mayo se realicen las elecciones de consejeros constitucionales, mismo día de la Maratón de Santiago. Un mes después se instalaría el Consejo Constitucional, que trabajaría hasta noviembre para plebiscitar el proyecto el 17 de diciembre de 2023. Para tener elecciones el 7 de mayo y evitar que calce con el Día de la Madre, debemos tener tramitada esta reforma constitucional a más tardar la segunda semana de enero y para eso estamos trabajando. ¿Podría promulgarse esta reforma constitucional a fines de enero para tener 1 o 2 semanas para la inscripción de candidatos? Se está haciendo la rápida y eso probablemente va a terminar haciendo que se haga mal. Pero el ajuste del calendario no fue bien recibido por todos, una decisión que generó tensión y cruce de palabras entre los presentes en la comisión. Se han opuesto a que haya un plebiscito de entrada porque saben que su acuerdo no es mayoría en la sociedad. Que sincere las posiciones, lo que ellos quieren, lo que él quiere en definitiva, es mantener la Constitución del 80. Le quieren dar una formalidad a algo que me parece que es inmoral. Pero a mí me cargan los Neymar. Los Neymar, la gente que se fabrica faltas y las exagera
para hacer de eso una noticia. Más allá de las tensiones, la comisión dejó gran parte de la tarea avanzada y quedará para este jueves las últimas indicaciones referidas a temas como la paridad. El Ministerio de Salud prolongó la alerta sanitaria por COVID-19 hasta al menos marzo de 2023. La jefa de la cartera, Jimena Aguilera, confirmó la extensión de la medida en consideración con el actual escenario epidemiológico en China. La autoridad afirmó que la crisis en el país asiático ha alarmado a la Organización Mundial de la Salud a raíz del reciente aumento de contagios y muertes por coronavirus. Todo esto luego de que las autoridades flexibilizaran las restricciones sanitarias. Así, en nuestro país, la alerta va a continuar vigente por al menos 3 meses más en modo de prevención, según lo indicado por el Ministerio de Salud. Bueno, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo de los 3 integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco y ordenó entonces el traslado de los imputados a Temuco. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez, para que nos informe más. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, como tú bien señalas, en las últimas horas se confirmó que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió este recurso de amparo que había sido presentado por la Defensoría Penal Pública a través del abogado Luis Acuña. Esto, por supuesto, en favor de Pelentaro Yaitul y también otros imputados quienes actualmente están cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva en Valdivia, específicamente en este complejo penitenciario. Estos son imputados por su presunta participación, ¿cierto?, en hechos de violencia que habrían sido perpetrados en noviembre, hechos que por supuesto están siendo investigados. Mientras tanto, estos imputados están privados de libertad. Sin embargo, durante esta tarde se confirmó que la Corte de Apelaciones acogió este recurso, por lo cual estos imputados, y entre ellos uno de los hijos de Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, serían trasladados en las próximas horas hasta la cárcel de Temuco, específicamente a este módulo de comuneros. Esta había sido una solicitud que se había presentado hace ya bastante tiempo, la habían adelantado también. Ellos, cuando fueron formalizados, habían solicitado estar en este módulo. Sin embargo, Gendarmería había recomendado que fuera en Valdivia, por lo cual va a ser muy importante estar pendientes qué es lo que va a ocurrir ahora, si efectivamente el gobierno va a apelar o no a esta resolución, ¿cierto? Y ver si están de acuerdo con que ellos sean trasladados hasta esta cárcel de Temuco o se mantengan en Valdivia. Respecto de esta información, ¿cierto?, tenemos palabras de la Defensoría. Escuchemos. Este fallo es de suyo relevante por cuanto estimamos que con este traslado hasta el centro penitenciario de Temuco, específicamente el módulo comunero, se cumplirá con todos y cada uno de estos derechos que ha establecido los tratados internacionales y nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, al estar en el centro penitenciario de Temuco, en el módulo comuneros, podrán estar cerca de sus familias. En segundo lugar, podrán estar cerca de su territorio. En tercer lugar, podrán desarrollar en lugares habilitados sus ceremonias propias de su cultura, y en cuarto lugar estarán en el territorio jurisdiccional donde presta defensa esta Defensoría Penal Pública. Si bien entonces la Defensoría indicaba que Gendarmería tiene estas facultades para poder evaluar, ¿cierto?, y decir dónde es conveniente trasladar a los imputados, que fue lo que ocurrió con este caso, también le fue consultada a la ministra de Justicia respecto a esta situación y confirmó que es Gendarmería justamente quien está evaluando constantemente estos traslados y también tiene esta facultad, por lo cual vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir respecto de si van o no a apelar a esta resolución, si están o no están de acuerdo también con que sean trasladados hasta el módulo de comuneros acá en la cárcel de Temuco. Los invito a que pasemos a escuchar también las palabras de la ministra de Justicia. Escuchen. Gendarmería está permanentemente evaluando los traslados, tiene la facultad legal para tomar decisiones respecto de traslado, siempre y cuando no prime una decisión judicial de por medio. En otros casos, Gendarmería, evaluando las condiciones de seguridad al recinto donde se han trasladado estos internos, es una decisión que tiene que tomar la Dirección Regional de Gendarmería en consulta con la Dirección Nacional. Entiendo que ellos están evaluando eso, la división jurídica, y depende de las condiciones de seguridad de los recintos. Y si no, Gendarmería puede tener la facultad también de apelar, como se hace en otros casos. Gendarmería puede apelar entonces, puede que esté de acuerdo, puede que no esté de acuerdo. Vamos a estar muy pendientes de aquello y ver si efectivamente
estos comuneros, estos imputados van o no van a ser trasladados hasta la cárcel de Temuco. Vamos a estar ampliando esa información, por supuesto, en las próximas ediciones, Mónica. Por lo pronto vamos a contarles otra información, un hecho que acaba de ocurrir hace solo horas acá en la región de la Araucanía. Durante la noche de este martes se registró un nuevo ataque incendiario en la macrozona sur. Esta vez los sujetos, habrían 5 sujetos, habrían intimidado a un conductor de un camión cerca de las 21 horas de este martes, cuando esta persona se había quedado en pana en la carretera en la ruta 5 Sur, específicamente en el kilómetro 569 a la altura de la comuna de Coyipulli. En ese momento llegaron sujetos en 2 camionetas, según ha expresado Carabineros. Habrían obligado a esta persona a que escapara del lugar y procedieron a rociar el vehículo, que cargaba incluso una maquinaria, una retroexcavadora, con algún tipo de líquido acelerante, y prenderle fuego posteriormente. Rápidamente llegó Carabineros, rápidamente llegó también personal de bomberos para poder apagar el fuego, ¿cierto? En cosa de pocos minutos lograron apagar las llamas, se evitó que se quemara esta maquinaria y se vio afectada principalmente la cabina de este vehículo. Ya lo están viendo ahí en imágenes. Respecto de este hecho, tenemos declaraciones en primera instancia del alcalde de Coyipulli, quien ha sido muy enfático en seguir condenando, seguir rechazando esta decisión del gobierno de decirle no, ¿cierto?, a este cuartel de investigaciones que pretendía instalar y había propuesto personalmente el alcalde de Coyipulli al presidente Gabriel Boric. Cuando él llegó acá a la región de la Araucanía, se comprometió el Ejecutivo a entregarle una respuesta la próxima semana. Eso ocurrió y finalmente el gobierno le dijo que no. ¿Y por qué le había dicho que no, Mónica? Porque decía que los hechos de violencia habían disminuido, y si bien las autoridades están de acuerdo con eso, en esta ocasión el alcalde está exigiendo seguridad y está exigiendo respuesta, porque dice que esto sigue ocurriendo y principalmente en la provincia de Mayeco. Escuchemos las palabras del alcalde de Coyipulli. Los delitos continúan y siguen aumentando. Anoche una persona fue víctima de la quema de su camión a menos de 100 metros del terreno destinado a un cuartel de investigaciones. Por lo que no se puede hablar de que en Coyipulli no hay delitos. Exijo seguridad y respuesta de este gobierno. Esta ha sido una situación a la cual también se refirió el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, y confirmaba que estos hechos, más que preocuparlos, Mónica, los ocupa, porque van en ayuda, ¿cierto?, de quienes hoy día, pese a que sigue vigente el estado de excepción, están pidiendo mayor seguridad, están pidiendo mayor presencia policial. Por ello, el delegado ha confirmado que no solamente en estas fechas donde sale mucha gente de la región y también ingresan muchos turistas, están reforzando la presencia policial en las carreteras, sino que también poder seguir investigando estos hechos, y ha confirmado que como gobierno van a perseguir con todo el peso de la ley a quienes hoy día están cometiendo estos hechos y están afectando también a personas. Afortunadamente, en esta ocasión el conductor salió ileso, pero este camión se suma, por supuesto, a la escalada de violencia que se ha vivido acá en la macrozona. Estamos hablando del delegado presidencial. Sí, claro, y que básicamente además vulnera algo súper básico. No es solo la integridad física en algunos hechos, en este afortunadamente, como tú decías, salvó ileso el conductor, pero es además la imposibilidad de vivir tranquilos, de desplazarse tranquilos, de tener una vida en paz, que es un derecho básico para cualquiera. Con estos ataques cobardes, efectivamente rompen la tranquilidad y llevan años, décadas rompiéndola también. Seguimos muy atentos a lo que ocurrió en Coyipulli también, a cómo avancen también, eso es súper importante, las investigaciones, que no sigue existiendo esta sensación de impunidad. Pero te decía yo también, todo esto en el contexto de lo que se está viviendo en el Parlamento, cuando se sigue discutiendo la necesidad de que ya las renovaciones de los estados de excepción constitucional de emergencia no sean cada 15 días, sino que se pueda avanzar o a una infraestructura crítica o a un proyecto mixto que modifique, que ya sea cada 60 días la renovación, con controles parlamentarios, evidentemente también, que eso se ha pedido, o bien que se creara, en algún momento se habló de un estado de excepción constitucional de emergencia diferente, ¿no? Pero en cualquiera de los casos esa discusión sigue en el Congreso, y cada vez que vemos también uno de estos hechos se releva nuevamente la necesidad de solucionar o ir zanjando, por un lado, los estados de excepción constitucional de emergencia y los temas de fondo que tienen que ver con muchísimos más factores, entre otros con la persecución penal efectiva de estos hechos. Así es, Mónica, lo que la gente hoy día pide acá en la macrozona sur y en este caso en la región de la Araucanía es presencia policial, es seguridad, pide transitar tranquilamente, especialmente por la ruta 5 Sur, que es donde ocurre
estos hechos, la mayor cantidad de los hechos, y no solamente durante la noche, Mónica, esto ya es algo que se ha visto durante el día, que ha afectado no solamente a conductores de camiones, sino que hay emboscadas, hay disparos injustificados, por supuesto, y por eso es que la gente hoy día está pidiendo mayor seguridad, y el delegado ha sido enfático en señalar que como gobierno y como autoridades también están trabajando en las investigaciones para poder dar con los responsables, pero sobre todo trabajando en poder aumentar también la dotación policial y poder entregarle mayor seguridad a todos los habitantes de la región de la Araucanía. Te invito a que escuchemos palabras del delegado que fueron emitidas durante la mañana, justo cuando se presentó este plan seguro para este verano. Escuchemos. Hoy día está a cargo del Ministerio Público, nosotros esperamos dar con los responsables. Nosotros, ustedes saben, estamos haciendo un trabajo muy esmerado, muy coordinado, no solamente con Carabineros, sino también con Policía de Investigaciones, también con el Ministerio Público y también con el Ejército, que hace también un trabajo preventivo muy importante de acuerdo al decreto, para que este tipo de hechos no sucedan, para que este tipo de hechos se persigan y se condenen, y en eso vamos a trabajar. Preocupa que sea en cualquier fecha, preocupa que sea en cualquier lugar y territorio de la región de la Araucanía. Nosotros estamos muy preocupados, pero más que preocupados, ocupados de poder trabajar en que este tipo de hechos, porque consideramos que no debe suceder en ninguna parte, y vamos a perseguir, independiente de donde suceda, independiente de quién esté detrás. Bueno, vamos a seguir atentamente entonces, como mencionábamos, lo que está ocurriendo en la macrozona sur. No es solo en la región de la Araucanía, no es solo en Temuco, no es solo en Coyipulli, lamentablemente. Seguimos atentamente lo que allí ocurra, la discusión de los estados de excepción y también lo que se ha conversado y la discusión que sigue presente, la agenda de seguridad, la agenda contra el crimen organizado y, como lo mencionaba también el subsecretario del Interior, la petición desde la oposición de que se modifique la ley antiterrorista para que sea, como él mismo mencionaba, efectiva, moderna, eficaz. Así es que muy atentos a lo que allí ocurre, no nos olvidamos. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches. Volvemos aquí a la región metropolitana para contarles que la alcaldesa de Santiago anunció una inversión de 300 millones de pesos en el Instituto Nacional. En medio del último Consejo Escolar del año, la jefa comunal también emplazó al Ministerio Público a agilizar las investigaciones respecto a los hechos de violencia registrados en torno al establecimiento. El informe es de Ángela Rayman. Más de 300 millones de pesos invertirá la Municipalidad de Santiago para la modificación de 5 aulas del Instituto Nacional. Demanda histórica en materia mobiliaria por parte del estudiantado, que se convirtió en una promesa en el último Consejo Escolar del año. Hemos decidido iniciar un proyecto, en primer lugar, con recursos municipales para que esto parta ahora. Son 330 millones de pesos destinados a iniciar el proceso de cambio del mobiliario de las salas del Instituto Nacional. Subvención que es bien recibida por las comunidades escolares, pero que no cumple del todo con las expectativas. Las demandas se dirigen ahora al Mineduc, cartera que se habría comprometido a invertir cerca de 700 millones de pesos en la modificación de la infraestructura de las salas de clases del Instituto Nacional. Se requiere de una inversión mucho mayor y hacemos ese llamado al Ministerio para que inicie sus obras y sus trabajos a partir de enero de este año. Ahora lo que importa es que se cumplan, porque pueden haber muchas palabras concretas, pero si no hay acciones, ahí hay un problema. Pero también hay otros cambios. Las matrículas de ingreso en séptimo básico disminuirán este 2023. Actualmente hay cursos con más de 40 alumnos y alumnas por sala. La idea es que la capacidad máxima sea de 30 estudiantes por clase. Cambios que siguen en análisis para los próximos años. ¿Cómo seguimos en los próximos años? Es la discusión del proyecto educativo institucional. Si vamos a mantener este nivel de ingreso de matrícula que vamos a tener el año 2023, si es que vamos a propender hacia la jornada escolar completa o no. Balance que no fue del todo favorable. El 2022 fue difícil para el Instituto Nacional y también para otros liceos emblemáticos de la comuna, y así lo reconocen las comunidades educativas. Apuntan en los hechos violentos y actos delictuales realizados por quienes han sido denominados los overoles blancos. Siempre se muestra una minoría ínfima. Absolutamente todo el liceo buscamos un objetivo en común, el cual es hacer que este liceo se recupere y crezca de nuevo. El problema donde todos discordamos es cómo resolver este problema. La forma más obvia de poder resolverlo es con diálogo.
hemos nosotros también trabajado fuertemente en la actualización de nuestro reglamento interno de convivencia escolar, lo que nos va a permitir también abordar las situaciones de violencia interna de una mejor forma. En este aspecto, la alcaldesa fue crítica. Recalcó que en los actos de violencia atribuidos a los estudiantes de diversos institutos de Santiago, también participan adultos que nada tienen que ver con los establecimientos. El llamado de atención ahora fue para la investigación de los delitos. Hay una labor de la Fiscalía que tiene que poder dar resultados y una labor investigativa también de las policías que aporte a aquello. Y eso creo que es algo que este año no se ha podido avanzar como se debiera. Llama la atención también que no tengamos los resultados correspondientes con grupos, insisto, muy pequeños que estarían afectando gravemente la integridad física de las personas. Desde Fiscalía destacaron que hay varias investigaciones en curso y prefirieron no responder a las acusaciones de la alcaldesa de Santiago. Y esto es importante porque también es violencia, ¿no? Lo hemos visto. El presidente de la UDI, Javier Macaya, presentó una querella criminal en contra de Francisco Muñoz. El senador interpuso la medida ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de sedición y daños calificados en grado de desarrollo consumado en contra del líder del llamado Team Patriota, más conocido antes cuando era miembro de la Garra Blanca como Pancho Malo. La acción se justifica por el hecho ocurrido el 17 de diciembre pasado, cuando un grupo de personas del Team Patriota increpó a gritos al timonel de la UDI mientras este intentaba ingresar a la sede de la colectividad en Providencia, acompañado además de sus 2 hijos menores de edad. Los sujetos gritaban consignas contra el Acuerdo por Chile, le golpearon el auto además, el cual contiene la firma de varios personajes políticos, entre ellos Macaya. El senador manifestó su intención de que el Ministerio del Interior se sume como querellante por tratarse de materias de seguridad interior del Estado. Ojalá lo puedan analizar desde los distintos partidos políticos, desde el gobierno también, porque existe una posibilidad de que esto se pueda incorporar como querellante el Ministerio del Interior, particularmente el gobierno, por tratar de materias de seguridad interior del Estado. Creemos que hoy día estamos en otros tiempos donde, si bien el cerco se nos corrió desde octubre del año 2019 en adelante, hoy día tenemos que ser capaces de poner las cosas en su lugar. Una persona no puede gratuitamente afectar, amenazar el funcionamiento de las instituciones democráticas, ya sea porque no quiera que se haga nada, como es el caso de este señor Muñoz, o porque quieran que se haga todo igual a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado, como lo que ocurre con los señores que andan en bicicleta. La violencia no es el camino, ni la de palabra, ni la de actos, ni la de golpes, nunca es el camino. Cambiamos de materia informativa para contarles que críticas y condenas desde diversos sectores recibieron 2 tesis realizadas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile que tratan sobre la pedofilia. La institución de educación superior ha anunciado sumarios, mientras que otros organismos están evaluando acciones legales. La información en la nota de Belén Saldías. Polémica y un rechazo transversal han causado 2 tesis realizadas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por hacer referencia a la pedofilia. Son 2 documentos académicos desarrollados en el año 2006 y 2016 y que llevan por nombre El deseo negado del pedagogo ser pedófilo y Pedófilos e infante, pliegues y repliegues del deseo. Tras su viralización en redes sociales, la facultad emitió un comunicado al respecto. Reconocemos la alta sensibilidad de los temas abordados por estos documentos y entendemos que aluden a una realidad que amerita siempre el abordaje más serio y respetuoso que resulte posible como materia de estudio. Al mismo tiempo, consideramos que las investigaciones aludidas corresponden a trabajos académicos de corte puramente teórico, que no reportan intervención sobre poblaciones humanas y que, incluso habida cuenta de lo discutible que resulta ser su contenido, cumplieron con los requerimientos de proceso de evaluación académica. Trabajos académicos de corte puramente teórico fue la respuesta de la facultad, desde donde provienen los profesores guías de dichas tesis, mientras que el deseo negado del pedagogo ser pedófilo es de autoría de Mauricio Quirós bajo la guía de la académica Marcia Ravelo. Pedófilos e infante, pliegues y repliegues del deseo la escribió Leonardo Arce, guiado por Olga Grau. Un documento que fue cuestionado desde varios sectores, incluidos académicos de la propia institución de educación superior. Abordar desde el punto de vista teórico el tema de la pedofilia, fundamentalmente, es de una u otra manera
a través de la teoría, vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí hay una apología, hay una normalización e incluso una justificación de conductas que no es que sean perversas en sí mismas, porque lo son, sino que además porque provocan un daño a las personas, ¿no? Aquí esto no es un tema solamente teórico. En este mismo sentido, desde la Defensoría de la Niñez rechazaron categóricamente estos hechos y aseguraron que enviaron un oficio a la universidad para aclarar la situación. Enviamos un oficio a la Rectoría de la Universidad de Chile con el fin que se aclare que las dos tesis en cuestión no pueden ser interpretadas como investigaciones que avalan o justifican conductas abusivas contra niños, niñas y adolescentes, dado el riesgo de entregar a la ciudadanía un mensaje errado sobre la gravedad de este tipo de conductas. No existe ninguna justificación ante una agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Cuestionamientos que siguieron después del primer comunicado realizado por la Universidad de Chile, por lo que posteriormente fue la propia rectora Rosa Devés quien emitió declaraciones al respecto. Repudiamos todo contenido que afecte y vulnere la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes de cualquier grupo social. Por ello, Rectoría asumirá con responsabilidad y decisión el análisis en profundidad de los hechos y sus consecuencias. En el mismo comunicado señalaron que iniciarán acciones al respecto. La primera de ellas tiene que ver con la creación de un comité que tenga la tarea de examinar y pronunciarse sobre la pertinencia ética y formativa de las investigaciones realizadas, mientras que la segunda es la instrucción de una investigación sumaria que dé cuenta de los procesos de aseguramiento de la calidad que se siguieron en el desarrollo de las actividades de graduación. En el marco de una institución de educación superior como una universidad, cualquier investigación debe asumir la perspectiva ética desde el lugar de las víctimas, de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados o que viven vulneración. Por lo tanto, no cualquier investigación es posible o éticamente aceptable. Críticas a las acciones que se realizarán, sin embargo, igual hubo valoraciones, incluso desde el gobierno, quienes además se sumaron a condenar estas publicaciones. Valoramos las iniciativas que ha tomado la universidad de realizar un sumario, de realizar una revisión. Nos parece muy grave, la pedofilia es un delito, no podemos nosotros desde nuestro ministerio en ningún caso naturalizarla ni justificarla. El ámbito académico es un ámbito distinto del gobierno, pero nosotros en esto somos tajantes. Nosotros no podemos enviar señales equívocas. Ambas tesis en cuestión se encontraban disponibles en el repositorio de la Universidad de Chile, pero actualmente ambas publicaciones no se encuentran disponibles para su descarga. El rechazo es transversal hacia ambas publicaciones por su fuerte contenido, en donde, por ejemplo, para la Subsecretaría de la Niñez no se consideraría que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Entonces no se los mira a ellos como sujetos que pueden ser vulnerados a través, por ejemplo, de estas 2 o 3 tesis. Desde el punto de vista teórico, estás incitando a que un pedófilo pueda leer esa tesis y pueda validar su conducta de deseo, agrado de estar con niños menores de edad. Aquí no podemos olvidar que aquí hay una transgresión, hay trauma, no es una actitud, no es un acto como cualquier otro, sino que aquí hay daño y eso es lo más importante que nosotros tenemos que defender. Además, desde la Fundación para la Confianza aseguraron que se están evaluando acciones más allá de las descritas que podrían llegar a lo legal frente a este hecho que también condenaron. Estamos evaluando acciones penales incluso, ¿no? Porque se está haciendo una apología a situaciones que sí provocan daño y aquí las víctimas puede ser la sociedad en general, hay todos los niños y niñas que pueden estar en contacto con estas personas. A esto también se suma la citación que anunciaron desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Raúl Villarroel, para que también pueda entregar los antecedentes que permitan esclarecer esta situación que generó rechazo transversal. Bueno, luego de la revisión de los más de 1.400 documentos de la carpeta investigativa, el Consejo de Defensa del Estado determinó querellarse en contra del exalcalde Raúl Torrealba y 5 personas de su núcleo más cercano, todos involucrados en presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco en la municipalidad de Vitacura. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto.
Lo que ocurrió en el municipio de Vitacura durante la administración de Raúl Torrealba sigue siendo tema de investigación. Ahora se suma un nuevo actor a la causa, y es que el Consejo de Defensa del Estado determinó sumarse como querellante en el llamado caso Torrealba por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. El Consejo de Defensa del Estado se encuentra trabajando con prontitud y rigurosidad para ejercer todas las atribuciones que la ley le otorga para el completo esclarecimiento de los hechos, para obtener las más altas condenas de quienes aparezcan como responsables de estos ilícitos perpetrados concertada y reiteradamente durante un extenso periodo de tiempo. Mecanismos mediante los cuales el exalcalde habría desviado dineros provenientes desde las organizaciones comunitarias funcionales, conocidas como Vita, a sus cuentas personales. Y aunque los Vita eran organismos de carácter privado, anualmente recibían subvenciones desde el municipio de Vitacura. En la práctica, las Vita lo que hacían era cumplir una función pública. Lo hacían con recursos del municipio. Las personas eran designadas por el alcalde de turno y por lo tanto respondían a su confianza. Y además, si uno mira en sus sitios web, el logo, el lema, etcétera, era el del municipio de Vitacura. Por lo tanto, toda esta artimaña de procesos que se hacen para sacar fondos del Estado, transferirlos a instituciones privadas y luego, sin el control que tienen los fondos públicos, efectuar apropiación de ellos, son por cierto todas maniobras que, de ser constitutivas efectivamente de delitos, deben ser perseguidas. Pero lo cierto es que la acción del Consejo de Defensa del Estado no está dirigida únicamente al exalcalde, sino también a su círculo más cercano. Figuran en la querella los exdirectores de Desarrollo Comunitario Renato Sepúlveda y Antonia Larraín, el ex encargado de los programas Vita Domingo Prieto, además de los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva. El exalcalde Torrealba no operó solo. Y la verdad es que sería bastante difícil. Entonces lo que se está investigando es la responsabilidad de otras personas que habrían estado a cargo de dirigir estas organizaciones, que en el fondo son privadas, pero la verdad es que lo que hacen es prestar bienes y servicios públicos a través del municipio con recursos públicos. La dinámica era la siguiente: el exalcalde Raúl Torrealba habría recibido mensualmente sobres con hasta 5 millones de pesos en efectivo, sobres que habrían sido entregados primero por Renato Sepúlveda y luego por Antonia Larraín Prieto, ambos en su rol de directores de desarrollo comunitario. Los dineros serían provenientes de las corporaciones Vita a cargo de Domingo Prieto. Ahora a la trama se suman los contadores de dichas organizaciones, Arnaldo Cañas y Augusto Silva, quienes se habrían encargado de emitir boletas falsas. Ahora lo que corresponde es que el Ministerio Público formalice, para que por un lado todos sepamos cuáles son los delitos que se imputan y las calidades en que cada una de las personas mencionadas en la querella han actuado presuntamente en estos delitos. Acá participaron contadores, directores de esta entidad Vita, presidente de la directores de la Dirección de Desarrollo Comunitario, es decir, acá un grupo de personas que facilitó este desvío de dinero y que ahora recién estamos conociendo su nombre. Acción del Consejo de Defensa del Estado a la que reaccionaron desde Renovación Nacional, ex partido de Raúl Torrealba. A través de un comunicado, RN condenó los hechos ocurridos en Vitacura, evitando hacer referencia al ex jefe comunal. Consideramos que estos hechos son graves y por lo tanto deben investigarse hasta las últimas consecuencias y, de haber delitos, individualizar a los responsables y hacer efectivas las responsabilidades correspondientes. Creemos que la justicia debe cumplir su rol en profundidad, sin ninguna distinción, velando siempre por los principios del Estado de Derecho. Decisión del CDE de interponer una querella en la cual el consejero Alberto Espina no participó. Esto debido al vínculo de amistad que mantiene con uno de los querellados. Ahora la investigación pesa sobre 6 personas, pero continúa desformalizada. La Fiscalía Centro Norte debe continuar reuniendo antecedentes para así aclarar las responsabilidades en el caso. Sobre ese tema es bien importante que la condena sea transversal, que la justicia actúe, que sea realmente ciega frente a quienes está actuando, no como ha sido en el pasado en muchas ocasiones en que se ha tendido un manto de impunidad, y que realmente los partidos políticos, sea de donde sea, no solamente cuando se trata de alguien de la vereda del frente, actúen de manera muy drástica, alejando de sus filas cuando sea necesario. Esto ya está alejado, pero también con un pronunciamiento ético. Aquí no solo es importante lo legal, por supuesto que lo es, sino también la ética.
que sean súper duros. Todos los donde hay poder, sean empresarios, sean políticos, sean dirigentes gremiales, que realmente haya también una sanción social con los hechos de corrupción, porque las personas pueden esperar efectivamente y muchas veces tienen una paciencia infinita, entendiendo que los recursos son limitados para satisfacer necesidades sociales urgentes. Pero la justicia, tratar con justicia a todos, no tener justicia para ciudadanos de primera y de segunda, eso no cuesta un peso. Y el hastío frente a la impunidad, creo yo que es parte importante de lo que vivimos en el estallido social. No más impunidad, yo creo que es lo que piden muchas o todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Vamos a cambiar de tema ahora para contarles que continúa la preocupación dentro del gremio del turismo y las autoridades de la quinta región por la incertidumbre del tradicional espectáculo pirotécnico de Año Nuevo. Bueno, tan solo 3 días de la festividad, aún no se ha confirmado su realización. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien tiene todos los detalles. Giselle, qué bello postal vemos a tus espaldas a todo esto. Es de verdad, parece mentira. Sí, es de verdad. Yo casi creí que era un croma que habían puesto ahí. No, es real. Estamos acá en Viña, en el sector de Aguasanta. Sí, una ciudad tan golpeada y tan maravillosa, que es tan bonita, que es tan bien. No es estudio virtual. Entonces, en Viña mismo está nuestra Giselle Vergara, que reportea al Congreso, reportea los temas sociales. Todo lo cubre en la quinta región, Giselle. Te doy la palabra. Exactamente. Hay preocupación, Mónica, hay incertidumbre, las autoridades todavía no saben nada. Yo, antes de venirme para acá, hace un ratito, estuve conversando con gente de la Municipalidad de Valparaíso y no tenía ninguna información. No hay nada todavía, no ha llegado la certificación, no ha llegado el informe de la DGMN y parece que va a ser mañana en la mañana, como así también lo habíamos conversado durante la jornada de hoy, que podría ser ya durante mañana en la mañana como punto definitivo, poder entregar esta resolución y poder ver qué es lo que va a pasar. En la Municipalidad de Valparaíso estaban instalando algunas balsas para poder ganar tiempo en caso de que efectivamente se les dé la aprobación y se pueda realizar este espectáculo pirotécnico. El alcalde nos decía que estaba optimista, que pensaba que les iban a dar el vamos a estos fuegos artificiales, pero hay preocupación en el gremio hotelero, turístico, los lancheros, la gente en los restaurantes, las personas que arriendan los balcones en la parte alta, sobre todo de Valparaíso, porque tienen una vista maravillosa, y han arrendado, les han devolvido la plata. En los restaurantes han cancelado reservas, los lancheros tenían arrendados sus lanchas para poder ver el Año Nuevo, algunos en alta mar, y también les han cancelado esas reservas. Y lo ven difícil que si mañana les dicen que sí, en 2 días puedan cumplir con las expectativas económicas. Porque claro, venimos de 2 años complejos con restricciones, con una pandemia que permitía hacer poquitas cosas y entre ellas estaban las celebraciones, las fiestas masivas. Y eso está en suspenso todavía. La gente del rubro se preparó durante todo el año y están esperando una resolución. Nos decían hoy día, ¿qué creen ustedes? Cuando andábamos reporteando, ¿ustedes tienen más información? Yo les decía, no, nosotros no sabemos nada, sabemos lo mismo que saben ustedes. Pero lo cierto es que hay varios temas que considerar. Por una parte, lo que tiene que ver con que estos fuegos artificiales estén en condiciones para ser utilizados. Y lo que tiene que ver también es cómo van a poder en 2 días quienes trabajan de turismo, la hotelería, los arriendos y todo lo que tiene que ver con las ganancias para un rubro golpeado, como es el rubro turístico y gastronómico, puedan lograrlo en 48 horas. Vamos a revisar una nota de Tomás Marín con respecto a qué es lo que ocurre, qué es lo que han dicho las autoridades y qué es lo que podría pasar eventualmente en la noche del 31 de diciembre aquí en la costa de Valparaíso y Viña del Mar. Un espectáculo que cada año asombra, que ilumina la ciudad puerto para recibir un nuevo año. Pero que esta vez tiene en vilo a la comunidad, a los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar. La información que manejamos nosotros es que durante el transcurso del día de hoy tendríamos claridad respecto a la confirmación o no del espectáculo pirotécnico de un par de días más. En lo personal, estoy optimista. Es la Dirección General de Movilización Nacional quien debe dar un veredicto sobre la admisibilidad de los fuegos artificiales, aunque en Valparaíso se preparan para una respuesta positiva.
Nosotros estamos avanzando en la instalación de balsas. Vamos a estar preparados cuando los certificados de que los fuegos cuentan con todas las seguridades habidas y por haber para ser lanzados y podamos instalarlos a la brevedad posible. Expectación que vive sobre todo el turismo, golpeado por estos días debido a la incertidumbre de si habrá o no un show pirotécnico en Año Nuevo. Sin ninguna duda que el tema de los fuegos artificiales y la incertidumbre de que sí se van a hacer o no se van a hacer ha generado también una merma en el sentido que se han caído reservas, pero sabemos que eso cuando se confirme la noticia de que en definitiva se van a hacer los fuegos, va a repuntar y van a volver a llenarse esas reservas. Misma esperanza que mantienen los lancheros del puerto, que ofrecen paseos para ver el espectáculo desde el mar, porque estos viajes significan un importante ingreso que hoy no saben si tendrán. Con una incertidumbre tremenda porque estamos a pocos días ya del Año Nuevo y no tenemos ninguna respuesta. Hasta el momento teníamos años anteriores vendido casi el 70% de los pasajes, pero por lo que está pasando en este minuto estamos ahí esperando si los dan o no los dan. Si hay fuegos artificiales, los pasajes varían entre 30 hasta 60.000 pesos. La misma espera mantienen en el restaurante Bote Salvavidas, que en otros años tenía todo su espacio reservado, pero hoy su ocupación es más baja, lo que se explica en gran medida por la duda sobre el show de Año Nuevo en el mar. Sí, estamos ansiosos que la noticia se dé lo más pronto posible, porque igual hay bastante gente que nos está consultando que están a la espera de la noticia y que apenas den el ok, no harían la reserva. Es una tradición de Valparaíso, la echaríamos mucho de menos, mucho de menos. Yo creo que debería hacerse, porque igual es una instancia en que el turismo se activa un poco más, la gente de por sí ya quiere distraerse un poco, empezar el año de buena forma y no como ha sido los últimos años. Donde sí hay certeza es en Santiago, ciudad que no tendrá ningún espectáculo pirotécnico autorizado y donde incluso las autoridades realizan grandes decomisos de fuegos ilegales. Dentro de esa evidencia que se han logrado levantar, hay incautaciones por más de 7 toneladas de fuegos artificiales, que viene con una investigación de más de un año a la fecha. Mientras en la capital hay claridad, en la costa esperan por una respuesta, la cual debería llegar a más tardar durante este jueves. Respuesta que debería llegar, Mónica, durante la jornada de mañana. Ojalá sea temprano para que quienes están ahí preocupados por sus emprendimientos, por sus negocios, o por sus restaurantes establecidos, por las lanchas, puedan intentar sacar cuentas alegres y que estos fuegos artificiales de ser utilizados cumplan con todas las condiciones. En Valparaíso va a haber una fiesta masiva. Antes de terminar te cuento que va a durar 3 días, jueves, viernes y sábado, con distintos artistas. En Viña del Mar esas fiestas masivas se suspendieron, pero si hay certificación de que los fuegos artificiales se pueden usar, acá en Viña del Mar también habrá espectáculo pirotécnico y nosotros vamos a estar a la espera, por supuesto, de que se nos informe y que los alcaldes puedan también conversar con nosotros, porque se comprometieron a poder conversar con nosotros apenas tengan novedades con respecto a esta resolución que se está esperando y que ansían tener novedades en las próximas horas. Sí, de hecho te cuento que en un ratito más va a estar con nosotros el alcalde, de hecho ahora va a estar, después de ti va a estar con nosotros el alcalde Jorge Sharp. Vamos a ver si tiene alguna novedad más. Y lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo es esto que había fuegos artificiales vencidos 3 años, permite la certificación y las normas permiten 2 años? ¿Qué pasó con aquello? ¿Por qué se dio así? En fin, hay harto más que preguntar y que conversar de hartos temas. Giselle, yo no te voy a desear nada porque es súper mala suerte, entonces yo no voy a hacer aquello. Pero sí, a nombre de todo el equipo de CNN Chile, que es uno, pero de todo el que trabaja en Santiago, sí quiero hacer un reconocimiento, no solo por el trabajo durante los incendios forestales, sino todos los días en el Congreso, todo lo que has hecho durante este largo 2022. A nombre de todo el equipo acá de Santiago quiero hacer el reconocimiento público frente a nuestra audiencia, tuyo, del camarógrafo, todo lo que hacen en terreno. De verdad, muchísimas gracias por mantenernos informados. Sabemos que Santiago no es Chile y lo queremos hacer patente también a través de este reconocimiento a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, Mónica. Yo le voy a traspasar este mensaje a mi equipo, que hacemos nuestro trabajo con mucha dedicación y con mucho cariño, por cierto. Sí, pues Juan nada más ha vivido momentos súper difíciles, lo sabemos, así es que un abrazo a ambos. No es fácil cubrir en terreno además tragedias, y tampoco el Congreso es fácil de cubrir, así que muchas gracias, Giselle, un abrazo. Exactamente. Nos vemos, Mónica, buenas noches.
Bueno, ya está anunciado y ahora lo tenemos ahí en pantalla el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto y el interés de conversar. A ver, la pregunta del millón, a ver si nos puede resolver la duda. ¿Hay o no hay fuegos artificiales en Valparaíso? No tenemos aún la confirmación. Pensábamos que la íbamos a tener durante la tarde por información extraoficial que habíamos recibido, pero parece que todo va bien encaminado. Y probablemente en el transcurso de la mañana del día jueves, es decir, de mañana, debiésemos tener ya despejada esta incertidumbre que ustedes muy bien cubrían en la nota, que está generando ruido en una de las noches turísticas más importantes que tiene la ciudad de Valparaíso. O sea, mañana en la mañana tendríamos la confirmación y los trascendidos son que todo va bien encaminado. Esos son los trascendidos. Se dice que las noticias malas son las primeras que se conocen. Ahí va mi optimismo. No, pero usted tiene alguna información. Usted mismo habló de trascendidos, no fui yo. Usted habló de trascendidos positivos, así que todo va bien encaminado, dijo usted, para una noche que la sola noche de Año Nuevo deja $100 millones, evidentemente en medio de crisis económica aún más relevante, sobre todo para los pequeños operadores de turismo, pequeños comerciantes. Sabe que harta gente nos preguntaba a través de las redes sociales. Pueden estar los fuegos artificiales vencidos 2 años, pero estos que incautaron tienen 3 años de vencimiento. La pregunta es, ¿quién compra estos fuegos y cómo le venden o cómo recibe y paga por fuegos artificiales vencidos de 3 años y se pueden ocupar solo con 2? ¿Cómo fue eso para que le explique lo que nos están viendo? Sí, claro. Hay que distinguir 2 cosas, Mónica. Una cosa tiene que ver con la autorización administrativa que una persona que comercializa fuegos artificiales tiene, dado por el reglamento que está vinculado a la Ley de Control de Armas. Ese reglamento señala en su artículo 304 que el plazo para comercializar fuegos artificiales es de 2 años. Y otra cosa es el vencimiento por obsolescencia, es decir, por uso o no uso de los fuegos artificiales, que en general, en el rubro de los fuegos artificiales, están siempre cercanos a los 10 años. De hecho, estos fuegos artificiales que el proveedor al que el municipio de Valparaíso adjudicó mediante una licitación pública tiene en su poder, son, según el fabricante que los produjo en China y que este proveedor los compró, tienen una vigencia de 10 años. Estamos hablando que, según el fabricante en China, vencerían el año 2029. Se ha generado una confusión porque precisamente se habla de un plazo de 2 años, pero es una autorización administrativa. Eso no quiere decir que los fuegos estén necesariamente vencidos en malas condiciones. Ahora, de todas formas, hay un laboratorio que depende de la Dirección General de Movilización Nacional, que es el IDIC, que en la ciudad de Copiapó realiza las pruebas para certificar que los fuegos artificiales cumplen con todas las normas y seguridades que un espectáculo de la envergadura del que vamos a tener este fin de semana debe cumplir. Pero no quiere decir que los fuegos estén malos o vencidos. Según el fabricante, los fuegos vencen en un plazo de 10 años. ¿Entiende, no? Ya, entiendo la diferencia, sí. Pero el que no esté el permiso, ¿de quién es responsabilidad? Es responsabilidad del proveedor. Lo que hacen los municipios, en este caso... Del privado que vendió, del privado que vendió. Ya, exactamente. Okay. Eso quería saber. Al que municipio adjudica mediante una licitación pública, ese privado declara en la licitación que cumple con todos los requisitos que la ley contempla. Ustedes se pueden, si es que en el fondo llegan a no tener el permiso, en el peor de los casos, ustedes que demandan, se querellan, no sé, o sea, ¿alguien les responde en el fondo por el daño causado eventualmente si es que los trascendidos positivos no fueran tales? Sin duda. Y esa es responsabilidad del proveedor. O sea, ustedes van a ejercer ustedes todas las acciones legales para resarcirse de un eventual daño si es que eso termina siendo así. Completamente, Mónica, es lo que nos corresponde. Eso queremos saber. Sí. Ya, ahora hablemos de la fiesta. Usted dijo, con o sin fuegos artificiales, fiesta va a haber. Es una fiesta de 3 días
y quiero preguntarle un poco brevemente, porque tenemos poco tiempo, que cuenten qué va a consistir aquello. De nuevo, pensando sobre todo en los pequeños comerciantes, en los que viven de esto y que nos importa también que la gente sepa que puede ir igual, y lo otro también que responda a las críticas que han habido respecto del costo que tiene también esta fiesta, y algunos concejales dicen que usted no lo sociabilizó muy bien con ellos tampoco. Bueno, usted bien comentaba, Mónica, que el solo fin de semana de Año Nuevo le reporta al turismo 100 millones de dólares. Nosotros estamos haciendo una inversión con una fiesta que representa, por ejemplo, en comparación a otros festivales que realizan, una inversión muchísimo menor y que contribuye a un espectáculo gratuito y de calidad para los vecinos de Valparaíso y para los turistas, que contribuye, como usted decía, a la reactivación de la economía local. El día jueves vamos a tener a 31 minutos, el día viernes, es decir, mañana va a estar 31 minutos, por tanto tiene un carisma familiar. El día viernes va a haber una noche más porteña con los cracks del puerto, y en la previa de Año Nuevo va a estar Chico Trujillo. Esta es una fiesta que en definitiva, cuando uno revisa sus costos, se encuentra dentro de lo que en general un municipio puede realizar responsablemente. Valparaíso además es ciudad UNESCO musical desde hace 2 años atrás, y por tanto esto tiene que ver con el sello productivo, industrial, recreativo, cultural, patrimonial que tiene nuestra ciudad. Yo no comparto las críticas de aquellos que han cuestionado esta fiesta. Esta fiesta fue, en cuanto a sus costos, en cuanto a sus condiciones, informada al Consejo Municipal. De hecho, la instalación del escenario, de la iluminación, fue tratada como un tema en un consejo extraordinario, y yo pienso que aquí hay que mirar lo positivo. Además es una fiesta que tiene un carácter solidario. Vamos a estar recibiendo el día jueves, mañana, donaciones para artículos de aseo para los damnificados del incendio de Viña del Mar. El día viernes vamos a estar recibiendo alimentos para mascotas y otros elementos que queremos poner a disposición de los damnificados. Es un fin de semana de puras oportunidades, y lamentablemente esta demora ha generado una incertidumbre en el rubro del turismo. Yo le quiero mencionar, Mónica, que nosotros cuando nos enteramos de esto, que fue a principios de diciembre, oficiamos al Ministerio de Defensa y a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Movilización Nacional el 6 de diciembre para hacer precisamente lo que está pasando ahora. Dos cosas entonces, alcalde, dos cosas entonces. Primero, que se hagan las pruebas en definitiva. Primero, ¿no es verdad entonces que usted, no dicen la verdad según usted los concejales que dicen que usted no sociabilizó los costos y no preguntó de la organización de la fiesta? ¿No es verdad entonces, según usted? Ese fue un tema conversado por lo menos en 2 consejos municipales, Mónica. De hecho, hubo un consejo que hicimos especialmente para discutir, por ejemplo, los costos de la instalación del escenario de 3 días en la Plaza Sotomayor. O sea, usted dice que no es verdad. Ya. Y por otro lado, ¿han dado lento entonces las autoridades respecto del otro tema, de los fuegos artificiales? Usted dice que ofició a tiempo. ¿Han dado lento entonces desde el Ministerio de Defensa lo que debiera haber respondido antes, según usted? Mire, yo le voy a comentar que para los fuegos artificiales 2020-2021, es decir, para los 2021-2022, para los anteriores, tuvimos el mismo problema. Y se hicieron las pruebas sin generar toda la batahola, y los fuegos se lanzaron y estaban en buenas condiciones. Es decir, aquí lamentablemente creo esto se debería haber manejado de una forma distinta para no haber generado esta incertidumbre en los emprendedores turísticos de la región de Valparaíso. Nosotros oficiamos 2 veces, el 6 de diciembre y el 14 de diciembre, precisamente proponiendo mecanismos de salida frente a esta situación que se había generado con este proveedor. El responsable principal es el proveedor. Eso yo no quiero, en ese sentido no quiero asignar responsabilidades que no corresponden. Pero esto podríamos haberlo resuelto de una forma distinta hace por lo menos 2 o 3 semanas. Pero usted me dice entonces que el Ministerio de Defensa anterior fue más diligente que el de ahora. Resolvió incluso sin tanto polvo comunicacional, por decirlo así, un problema que era similar. Ya, o sea, el gobierno anterior en que estaba... de una forma distinta. Ya, el gobierno anterior resolvió creo que mejor. Contribuyó a la certeza de la fiesta. Ya, o sea, el gobierno anterior resolvió mejor. Sin duda, sí. Ya. Ahora, me llama la atención algo. Igual yo agradezco la disposición que ha tenido la ministra de Defensa y el subsecretario de las Fuerzas Armadas para resolver esto, pero se resolvió de una forma distinta y mucho más veloz con el gobierno anterior, efectivamente. Ya. Estamos hablando del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Me llama la atención
Se sonríe el alcalde, empezó a sonreír de nuevo, yo creo, porque me llama la atención que usted le escribió una carta al presidente Gabriel Boric para intentar salvar, junto a otras personas, el Año Nuevo en el mar. Yo no quiero preguntarle la carta, lo que me llama la atención es que le haya escrito una carta. ¿Usted no tiene la posibilidad de llamarlo, no lo llama por teléfono al presidente? Bueno, le escribimos una carta al presidente, Mónica, no porque queríamos molestar al presidente con este tema. Porque no, pero si no le estoy preguntando eso. Quiero explicarle el sentido de la carta. Después voy a la pregunta, no quiero escabuir a la pregunta. Porque nos queda poquito rato, alcalde. Lo sé, lo que pasa es que fue el Ministerio de Defensa que puso este tema en manos del presidente. No fuimos nosotros que escalamos el tema al presidente. Quiero ser muy claro en eso, porque hay quienes dicen... como no se pudo resolver esto por los municipios, se está molestando el presidente con esto. No, para nada. Esto no, si yo no iba a eso, yo solamente lo estoy usando... en manos del mismo gobierno este tema. Ahora, sobre lo segundo que usted me comenta... Lo estoy usando como una excusa, alcalde, estoy diciendo... lo estoy usando como una excusa derechamente para preguntarle por su relación con el presidente. Usted le escribe una carta por el Año Nuevo en el mar. ¿Usted no habla con el presidente por teléfono? ¿Hace cuánto que no habla? Hace un buen tiempo, en términos telefónicos, en algún momento conversamos otros temas de otra envergadura, y lo que corresponde a una autoridad como un alcalde respecto al presidente es utilizar las vías formales para poder abordar una dificultad como la que vivimos como ciudad. Sí. Pero creo que lo importante no es eso, lo importante es que... No, pero si la entrevista la hago yo, pues, alcalde, si la entrevista la hago yo, pues. Pero no, ¿sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque obvio que para plantearle un tema así hay que usar los canales formales, yo entiendo, pero lo que yo quiero indagar en el fondo y lo que la gente también se pregunta es ¿qué pasa hoy día con la relación suya con el presidente de la República en términos políticos? Porque ustedes eran súper cercanos, estuvieron juntos en el Frente Amplio, en fin, ¿para qué vamos a contar toda la historia hacia atrás? Y la pregunta es, ¿en qué estado está hoy día su relación política con el presidente de la República? Es una relación, Mónica, como alcalde y presidente, es una relación de carácter institucional y formal dentro de las responsabilidades que ambos como autoridades tenemos. Quizás en una entrevista que me pueda hacer más adelante le pueda comentar más detalles, si usted gusta. No, si le voy a seguir preguntando un par de cosas más. Quisiera saber cómo cree usted que tomó el rumbo el proceso constituyente. El nuevo proceso constituyente, ¿qué juicio tiene usted de ese proceso? A mí me parece que se va a cometer un grave error con lo que se está legislando en el Congreso. ¿Por qué? Porque es un proceso que carece de profundidad democrática, de legitimidad. De hecho, quieren hacer una constitución en 5 meses, cuando la principal crítica que se le hacía a la Convención Constitucional era que precisamente en el tiempo que tenía no pudo terminar la convención. O sea, el proyecto de constitución decentemente, lo que va a arrojar ese espacio va a ser un texto que yo creo no va a dar el ancho. Y además, en estricto rigor, Mónica, lo que hay ahí es básicamente la extensión del poder del Senado al proceso constituyente. Es como una especie de revancha al Senado respecto a aquellos que habían planteado la eliminación como institución. El control que hay del Senado respecto al comité de admisibilidad, esta figura oscura, diría yo, de 14 personas que van a determinar si lo que definen los expertos, que ya son elegidos por coteo político, y los consejeros constitucionales, se ajustan o no a las bases institucionales. A mí me parece que, de verdad, la historia se nos presenta en este caso no como tragedia, sino que como una comedia. Creo que la clase política está cometiendo un grave error y que creo que más adelante puede costarle al país muy caro. ¿Por qué puede costarle muy caro al país, según usted? ¿Qué es lo que proyecta? Porque va a ser un proceso constituyente que, a mi juicio, va a estar completamente apartado de las necesidades de la ciudadanía, completamente desenchufado, sin canales de comunicación. O sea, ya el hecho de que las personas que van a redactar la Constitución, porque en estricto rigor, Mónica, los que van a redactar la Constitución son expertos. Los elegidos democráticamente van a dar su like o un like, como se dice, respecto a lo que va a ser redactado además en enero, en febrero, cuando la gente está pensando en otra cosa. Es decir, el ojo vigilante de la ciudadanía en este proceso no va a estar. El proceso está hecho además también dentro de un plazo que al final a los únicos que les termina conveniente son a los nuevos y viejos partidos tradicionales que
que hoy día básicamente protagonizan el proceso. A todo esto van a empezar a trabajar en marzo, porque se cambió el proyecto, el calendario se cambia, comienzan a trabajar en este anteproyecto los expertos en marzo. Pero más allá de los meses, ¿no es injusto lo que usted dice? A ver, ¿desde qué perspectiva? Primero, que hay un proceso, se supone, de participación a través de las universidades acreditadas. Segundo, yo le pongo el panorama y usted después me dice si lo sigue encontrando así, que probablemente lo sigue encontrando así, pero es justo poner todos los temas frente a la mesa. Y lo otro porque el Consejo no sé cómo se llama, el Consejo Constitucional, el de los 50 elegidos, ellos pueden redactar sus normas. No es vinculante, el anteproyecto que les presenten no es vinculante, según dice la reforma constitucional que habilita este segundo proceso constituyente. Y tercero, porque, digamos, claro, es cierto, los expertos y las expertas son elegidos por el Congreso, no solo por el Senado, sino que por la Cámara de Diputados. También está este comité de admisibilidad que usted menciona, son 3 instancias. ¿Usted no le reconoce tampoco legitimidad a ese consejo elegido que no tiene la obligación de acatar lo que digan los expertos? Sin duda, a ver, voy por parte. Creo que este va a ser un proceso por lo que uno puede revisar el acuerdo donde la participación popular no va a ser la protagonista. Es muy valioso que evidentemente las universidades se vinculen en el proceso, pero las universidades Chile Católica son universidades que en general accede la élite, por regla general. Y son universidades que pueden hacer un aporte muy importante, pero ¿por qué, por ejemplo, no pensar en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos o en los mismos municipios como herramientas para canalizar la participación? Eso está completamente vedado porque es un proceso que está controlado por una élite política que no entiende las lógicas de los territorios. En segundo lugar, evidentemente, un consejo electo democráticamente, Mónica, como usted sugiere, tiene legitimidad democrática. El problema no es ese. El problema es que el sistema electoral y la forma en que está pensado el proceso está hecho a medida de los partidos políticos que hoy día existen. Y no le da posibilidad ni a los movimientos sociales, ni a los territorios, ni tampoco a los pueblos originarios, autónomamente, sin mediar partidos políticos, poder participar en esta elección. Eso me parece, de verdad, una limitante democrática tremendamente grave. Se dice de que por responsabilidad de los independientes y de los pueblos originarios y de los movimientos sociales el proceso fracasó. Eso, a mi juicio, es una falsedad y es una forma de justificar este acuerdo elitario que va a engendrar, Mónica, no solamente desafección, sino que, porque además las prioridades hoy día de la ciudadanía están puestas en otro lugar. Crisis económica, seguridad, salud, pensiones, sino que además va a ir engendrando más malestar. Y por tanto el remedio que se está utilizando para resolver la crisis política e institucional que existe va a terminar, puede terminar siendo peor que la enfermedad. Alcalde, bueno, dar cuenta que el proceso anterior, con el cual usted sentía mayor cercanía, tampoco supo interpretar a la gente, si tuvo ese rechazo enorme de parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, con ese nivel de rechazo es evidente que tampoco lo supo interpretar. Ahora, ¿qué opina usted o qué percibe usted cuando el presidente de la República sostiene que es mejor un acuerdo imperfecto que no tener ningún acuerdo y quedarse con la Constitución actual? A mí me parece que el gobierno en esta materia en particular asumió una posición de renuncia. De renuncia a una cuestión que a mi juicio es básica. Si vamos a pensar de que necesitamos un texto constitucional que supere el de la dictadura y el que nos lleve, incluso tomando lo mismo que el ministro Jackson dijo hace un par de días atrás en una entrevista en un diario, él señalaba de que el gobierno querría fundar las bases del estado de bienestar. Lo mínimo que uno tiene que realizar es velar porque el proceso constituyente sea profundamente democrático. Y este proceso constituyente que se está construyendo no cumple con ese estándar. Podrán vestirlo de cualquier forma, podrán en definitiva decir cualquier cuestión, pero en estricto rigor es un proceso que no resiste, a mi juicio, el juicio de la democracia. Yo estoy de acuerdo con usted con que el texto anterior no interpretó a la mayoría de los chilenos,
Pero eso quiere decir que tenemos que irnos al otro extremo y regalarle el proceso constituyente y la posibilidad de una nueva constitución al Senado, al control del Senado, que además está dominado por poderes conservadores, y a un grupo de expertos que no va a ser elegido por la gente, que en estricto rigor va a elaborar el texto, que posteriormente va a recibir quizás un par de modificaciones de los consejeros. ¿Y el Senado no es democrático? ¿El Senado no le parece democrático si surgió de la votación de las chilenas y los chilenos? El Senado es democrático para efectos de dictar leyes, para efectos de cumplir con el mandato que la ley y la Constitución le otorga. Pero el Senado no tiene en su poder el poder constituyente. El poder constituyente está en el pueblo. El poder constituyente está en la ciudadanía, no en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Ya, pero la Constitución que tenemos actualmente dice que entre el Senado y la Cámara de Diputados tienen que hacer un proyecto, habilitar un proyecto, y de esa manera el poder constituyente, de alguna manera, derivado de la gente, vuelve a ellos para habilitar un proceso, y este es el que decidieron. Digamos, teniendo la Constitución actual, sí, eso es lo que hay. Le entiendo, pero la Constitución anterior no contemplaba la posibilidad del plebiscito para poder definir el mecanismo, tanto sí, determinar si queríamos una nueva Constitución y cuál era el órgano que le iba a elegir. Eso no estaba en la actual Constitución. Se estableció, por eso le digo que aquí está en juego el futuro del país. Entonces, cuando yo veo el acuerdo, digo, ¿por qué retrocedimos tanto de lo que se había avanzado, ni siquiera en el texto de la Convención Constitucional? Pero es que necesitan los votos del sino que en la forma democrática. Sino que, alcalde, mi pregunta es, ¿de dónde saca los votos si no es con acuerdo entre un sector y otro, entre varios sectores, de hecho, porque ya son como varias oposiciones y varias alianzas? O sea, si no llegan a acuerdo, ¿de dónde saca los votos para hacer la modificación constitucional para habilitar un nuevo proceso? ¿Por qué Chile Vamos tendría que ceder más? ¿Y cómo conseguiría usted que cedan más? Bueno, yo no manejo la aritmética parlamentaria y ya no estamos en ese supuesto, pero hubiese sido mucho mejor haber hecho un nuevo plebiscito de entrada, por último, que era lo que también había planteado varios partidos. Ahora, el problema de fondo, Mónica, es que mientras los parlamentarios resuelven esto, la ciudadanía mira sin ningún tipo de interés o de vinculación. Es como si viviésemos en realidades paralelas. Entonces, yo creo que más que dejar a la sociedad como espectadora, lo que hay que construir es que la sociedad sea protagonista. El proceso constituyente anterior no se logró por la venia de los parlamentarios, se logró porque la sociedad chilena fue protagonista y exigió un cambio constitucional. Y se ganó el derecho a decidir cómo iba a ser ese cambio constitucional. ¿Por qué el Congreso, por qué el gobierno tiene que retroceder en eso? ¿Por qué le tiene que privar a la gente de resolver la forma en que se va a dotar su nueva constitución, la constitución que nos tiene que representar a todas y todos, incluso con la lógica de la casa de todos? Alcalde, cierro, porque se nos acabó el tiempo, cierro solamente preguntándole, me imagino que si usted cree interpretar ese anhelo, su partido va a lograr disputar espacios de poder y va a conquistar el favor ciudadano para lograr tener esos espacios de poder, porque si no, quiere decir que no está interpretando usted va a crear un partido político, por si la gente no sabe, está en ese proceso. Me imagino que la gente lo va a tener que respaldar, porque si no, quiere decir que tampoco usted interpreta ese sentir. Sin duda, Mónica. De hecho, yo creo que en la política actual y cómo está el escenario de la sociedad chilena, nadie podría arrogarse la representación del malestar que hoy ya existe. Nosotros nunca lo hemos hecho. Yo soy parte, y usted lo señala muy bien, de un movimiento que es Transformar, que tomó la decisión durante el año 2023 de legalizar una herramienta, que es básicamente un partido, para competir ante el cierre que a los movimientos sociales, los territorios y los independientes realizaron los partidos políticos. Hoy día no hay posibilidad de competir contra el actual sistema político si no es inscribiendo una herramienta legal. Y eso es lo que vamos a hacer. Y evidentemente vamos a poner a disposición de la sociedad nuestra propuesta. Y será la gente la que decida. Yo creo que no hay que tener el miedo a la opinión, decisión y a la soberanía popular. Vamos a ver qué dicen las urnas entonces, que finalmente son las que zanjan o las que deben zanjar. Sabemos que hay otros casos en que no es así. Estas disputas políticas. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que lo que hablábamos al principio, que los trascendidos positivos se concreten mañana y puedan tener fiesta y fuegos artificiales en el puerto. Muchas gracias, Mónica, por sus buenos deseos y saludarla a usted y a todo el equipo CNN, que tengan un excelente 2023. Muchas gracias, esté muy bien.
Seguimos avanzando y hablando además del último fin de semana largo del año. Y como es tradicional, se espera la masiva salida de vehículos desde la región metropolitana. Unos 450.000 autos van a dejar la capital para celebrar la llegada del 2023. Desde el Ministerio de Obras Públicas ya informaron las medidas y Macarena Román nos cuenta. Algunos celebrarán en las calles, otros en sus casas y unas 450.000 familias lo harán cerca del mar o al menos fuera de la región metropolitana. La concentración de salidas de vehículos este fin de semana se va a dar principalmente el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre. Se estima que entre esos 2 días van a estar saliendo de Santiago 294.000 vehículos. Y por eso las medidas para disminuir el tráfico están enfocadas en viernes y sábado. Por ejemplo, el día 30 habrá peajes a 1.000 pesos en la ruta 68 entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Además, los camiones tendrán un peaje rebajado durante la mañana del viernes y del sábado. Las congestiones vehiculares lo único que hace es poner más nerviosos a los conductores, alterar la conducción y provocan accidentes. Accidentes de tránsito que ya han provocado más de 1.700 muertes durante este año, superando los 1.688 decesos del 2021. Solo el fin de semana de Año Nuevo pasado murieron 28 personas. Un vehículo no es una responsabilidad solamente individual de quien conduce ese vehículo. Existe una responsabilidad colectiva. Por eso son varios los consejos para los automovilistas. Antes de viajar hay que prestar atención a la mantención del vehículo, su nivel de aceite y agua y el estado de las plumillas. Además, nunca olvidarse del neumático de repuesto. Hay veces en donde los clientes o usuarios salen a andar, pinchan, se encuentran en la carretera, se ponen todo su equipamiento y al cambiar la rueda se fijan que el neumático estaba desinflado, por ejemplo. Y también conducir de forma responsable, no salir con el tiempo justo y no adelantar donde esté prohibido. Por supuesto, no conducir bajo los efectos de drogas o alcohol. En viajes largos, claro, la recomendación principal es planificar tu viaje, mantener siempre la distancia con los otros vehículos. Por supuesto, como indicamos, muy importante respetar la velocidad. Planificación que tuvo presente esta familia que esperaba viajar a Coyipulli. Compraron los pasajes 2 meses antes y se ahorraron al menos 20.000 pesos. A 20. Debe estar creo que como 40, 46 creo. Pero no todos corrieron la misma suerte. Creo que está entre 7 y 8.000 pesos. ¿Y normalmente? Antes era 6.000, 5.000 pesos de aquí o de allá a Santiago, de aquí a Curicó. 40 y la otra 30 y tanto. Estaba 18. Pero esta era un mes antes. Trabajadores de las empresas de buses aseguran que los pasajes han aumentado en promedio unos 10.000 pesos. Para hoy a Temuco estaría saliendo 25.000 pesos. ¿Y antes cuánto salía? 15.000. Hoy vale 35. Y por ejemplo, no sé, la semana anterior, ¿a cuánto estaba? 25. Es que la mayoría de la gente sabe que en esta fecha esos son los valores. Para el regreso, considerar que habrá peajes a 1.000 pesos, tarifas rebajadas a la mitad para camiones y rutas 3x1. Todo dependerá del horario en que viaje y su planificación. El objetivo será empezar un 2023 de la mejor forma posible. Llega el fin de año y también el final de WhatsApp en algunos dispositivos móviles. Señora, señor, tranquilo en sus casas. Sigue WhatsApp en muchos dispositivos. ¿Pero por qué? Porque con el cambio de año, algunos celulares ya no van a poder ejecutar la aplicación. ¿Cómo saber si es su caso? No se pierda entonces la nota de Magdalena Fuenzalida. Un momento de celebración en que muchos queremos mandar un mensaje de WhatsApp a nuestros seres queridos. Pero esto para algunos podría ser un problema este fin de semana, ya que WhatsApp anunció que a partir del 1 de enero del 2023 varios celulares no podrán seguir utilizando la aplicación. WhatsApp deja de ser compatible con ciertas versiones de los sistemas operativos más antiguos. Con el iOS 5, que salió hace unos 5 o 6 años aproximadamente, y con los Android 4.2 más antiguos, que salieron hace más de 10 años prácticamente. Serían teléfonos antiguos, ya en el caso de los iPhone estamos hablando del iPhone 5C hacia abajo, o sea, teléfonos que tienen alrededor de 10 años de antigüedad. En el caso de los Android estaríamos hablando de Samsung Galaxy S2, alrededor de esa versión, los que ya tienen versiones de Android 4.0 hacia abajo. Por ejemplo, un teléfono que salió a la venta en 2012 está en riesgo de quedar sin soporte. Por eso la forma más confiable de averiguar tu situación es revisar qué sistema operativo tienes.
Para eso tú vas a configuración o ajuste, ahí dependiendo si iPhone o Android, y ahí siempre va a haber una sección que se llama como general o información del sistema, y ahí te va a salir la versión que tienes corriendo tu teléfono. O sea, el caso de iPhone, si es iOS 12 hacia arriba, estás ok. Si en el caso de Android tienes 4.1 hacia arriba, estás ok también. Además de estas actualizaciones traen mejoras de seguridad, entonces si quieres tener tu equipo protegido es recomendable siempre tenerlo actualizado a la última versión posible. Aún así, expertos advierten que esto seguirá ocurriendo con el tiempo, una idea que complica a algunos. Creo que va a ser más para las personas mayores, más complicado porque como no tienen celulares como tan modernos, cosas así. La tecnología, no mucha gente hoy día tiene las capacidades para poder actualizar todo esto, sino la juventud está bien porque está actualizada, nació con la tecnología, pero los más adultos no tenemos idea. La obsolescencia programada funciona así, no se preocupa mucho de las personas. Ya se les hace muy complejo seguir manteniendo versiones muy antiguas. Entonces ellos cuando ven que el porcentaje de usuarios que usa la versión es muy bajo, ya simplemente dejan de darle soporte a esa versión antigua de los teléfonos. En el caso de que tu celular tenga este riesgo, recibirás una notificación recordando que debes actualizar tu dispositivo, para así no quedar incomunicado en estas fiestas. Vamos a revisar las noticias internacionales. Te mando un WhatsApp antes que está actualizado el tuyo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos herramienta de trabajo, así que... Sí, no, ahí colapsamos. Nosotros estamos sonados, ¿no? Los días en que se cae WhatsApp, colapsamos. Sí, colapsamos. Ya. Partimos, Mónica, vamos, revisando noticias internacionales. Partimos en nuestra región con la tensión que se vive a esta hora en Bolivia, luego de la detención del gobernador de la región de Santa Cruz, bastión de la oposición del MAS, del partido político de Evo Morales, y el actual presidente Luis Arce, Fernando Camacho, que fue detenido. Estas son las imágenes que aparecieron en las redes sociales y que confirmaban finalmente la detención de este dirigente opositor, también ex candidato a la presidencia, por su rol, Mónica, en el intento, o mejor dicho, golpe de Estado que sufrió Evo Morales, según lo califica el movimiento al socialismo y también los seguidores del expresidente y también del actual mandatario. Son varios cargos de conspiración, instigación a delinquir, daños graves, terrorismo y separatismo. Es de lo que se le acusa entonces a Camacho, que sí, recordemos, Mónica, que fue protagonista el 2019 durante esa crisis post elecciones presidenciales, que se denunció un fraude electoral que, recordemos, terminó con Evo Morales en el exilio, y fue Fernando Camacho, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de ese levantamiento, esa crisis que se vivió en Bolivia. Bueno, esto lógicamente generó el malestar de los seguidores, Mónica, que vemos en las imágenes, que intentaron obstaculizar la salida vía aérea de Camacho, que fue trasladado finalmente hacia La Paz. Cientos de simpatizantes de este dirigente político llegaron hasta el aeropuerto de Biubiru en Santa Cruz y detuvieron, de hecho, varios vuelos. No impidieron finalmente que Camacho fuera trasladado, Mónica, hasta La Paz, donde va a tener que enfrentar a la justicia. Es uno de los dirigentes más respetados y reconocidos que hay en Santa Cruz. De hecho, hace poco había liderado una huelga de 36 días, producto de la postergación del censo que se iba a hacer este año y que finalmente se va a postergar para el próximo año. Esa situación, de hecho, llevó a que estuviera más de 36 días paralizada la región de Santa Cruz, que de hecho, Mónica, es la región más importante económicamente que tiene Bolivia. Que hay, claro, que es clave para la economía de Bolivia. Que si se paraliza Santa Cruz, obviamente las pérdidas económicas para Bolivia son tremendas, y no se descarta que después de la detención de Camacho nuevamente se inicie un paro indefinido. Ya hay se han visto afectados edificios, por ejemplo, de la Fiscalía, todavía está tomado el aeropuerto, y también hay algunas vías que están bloqueadas. Por lo tanto, se puede iniciar nuevamente una crisis social en Bolivia, un país que, sabemos, Mónica, está muy fragmentado, siempre ha sido muy fragmentado, polarizado, y esto obviamente puede llevar a que esa situación
se torne más compleja. Así es que estamos atentos a lo que está ocurriendo con esta situación. Los simpatizantes de Camacho dicen que derechamente lo secuestraron. Fueron varios policías que bloquearon el auto donde viajaba este gobernador de Santa Cruz y que fue detenido y posteriormente en helicóptero fue llevado hasta La Paz, donde va a tener que enfrentar estos cargos que yo te mencionaba, Mónica, y ha generado obviamente el rechazo transversal de la oposición de Bolivia, desde el expresidente Carlos Mesa, la detenida Yanine Áñez, que fue de hecho la presidenta que también está enfrentando cargos muy similares a los de Camacho, y obviamente esto está elevando la tensión en Bolivia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el Papa Emérito Benedicto XVI, que obviamente tiene preocupado sobre todo al mundo católico después de que el Papa Francisco esta mañana pidiera a los cristianos orar por la salud de Joseph Ratzinger, que recordemos fue el Papa que renunció finalmente a su pontificado en 2013, en más de 700 años que no ocurría eso en la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, el Vaticano también confirmó que debido a sus 95 años el deterioro de salud es evidente, así es que están muy atentos también allá en el Vaticano y gran parte del mundo cristiano sobre la salud, de que también fue un hombre que enfrentó diversas polémicas, Mónica. Una de ellas es que muchos dicen de que no tomó en cuenta las denuncias de violaciones y de abusos sexuales en contra de niños por parte de la Iglesia Católica. Claro, de hecho pidió perdón este año Joseph Ratzinger porque cuando fue arzobispo de Múnich, él habría estado en conocimiento de los abusos. Veamos entonces las reacciones y también cómo está actualmente la situación de salud del Papa Emérito Joseph Ratzinger. Lo vemos en la nota de Jacinta Molina. La última audiencia papal del año generó la preocupación del mundo católico, luego de que el Papa Francisco alertara sobre el delicado estado de salud de su antecesor. Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que, en silencio, sostiene la Iglesia. Recordémoslo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Y lo console. Horas más tarde, el mismo Vaticano reconocía un deterioro progresivo del Papa Emérito de 95 años, una fragilidad física que reflejaba esta última fotografía de él que fue captada a comienzos de mes. El hecho de que el Papa mencionara la situación del Papa Benedicto esta mañana en la audiencia es una señal de que estamos en una situación muy grave. Es la primera vez que el Papa Francisco habla así del Papa Benedicto. Joseph Aloysius Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Baviera, recibió la orden sacerdotal en 1951 y en 1953 se doctoró en teología en la Universidad de Múnich. Por 25 años enseñó esa disciplina antes de convertirse en arzobispo de Múnich en 1977 y posteriormente fue nombrado cardenal. Autor de un centenar de obras, fue un hombre cercano a su antecesor, el fallecido Papa Juan Pablo II, de quien se convirtió en principal asesor teológico, pero fue el 19 de abril de 2005 cuando su nombre se hizo mundialmente conocido. Habemus Papam. Ese día se anunciaba el inicio de su pontificado bajo el nombre de Benedicto XVI, luego de ser elegido como líder número 265 de la Iglesia Católica. En septiembre de ese año visita su natal Baviera, pero su regreso al sur de Alemania se ve opacado por declaraciones que realiza durante un acto citando a un antiguo emperador bizantino, las que desatan la ira del mundo musulmán. Muéstrame lo que trajo Mahoma que era nuevo y allí encontrarás cosas solo malas e inhumanas, como su mandato de difundir por la espada la fe que predicaba. En 2009 enfrenta otra gran polémica luego de que se anulara la excomunión a 4 obispos, entre ellos un negacionista del Holocausto. El episodio no solo generó molestia en la comunidad judía, sino que hasta tensiones con el gobierno de la entonces canciller Angela Merkel. Ratzinger puso fin a la polémica condenando públicamente el negacionismo. Su breve pontificado estuvo marcado por la revelación de casos de pedofilia al interior de la Iglesia. En 2010 publicó una carta dirigida a los católicos de Irlanda pidiendo perdón por los abusos cometidos en ese país. En junio de 2011 se convierte en el primer pontífice en publicar un mensaje en la recién inaugurada cuenta de Twitter del Vaticano. Uno de sus viajes más recordados fue Cuba, donde se reunió con Fidel Castro. También tuvo encuentros con los expresidentes chilenos Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Pero fue en febrero de 2013 cuando, con 85 años, sorprendía a todo el mundo cristiano con este mensaje. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Dejó el cargo oficialmente el 28 de febrero de 2013, convirtiéndose en el primer papa emérito en 700 años. Desde entonces tuvo un par de reapariciones junto al actual pontífice. El último encuentro público entre ambos fue en agosto de este año, cuando Francisco lo visitó para presentarle a los nuevos cardenales que había nombrado. Su nombre volvió a las primeras planas en enero de este año, cuando tuvo que admitir errores y pedir perdón, luego de que una investigación en Alemania revelara el encubrimiento de 4 casos de abusos sexuales cuando era arzobispo de Múnich. El Papa Benedicto ha negado acusaciones como estas en el pasado. Él debería rendir cuentas como cualquier otra persona que practica el encubrimiento del abuso sexual de niños. Desde el Vaticano han dicho este miércoles que Benedicto XVI está bajo constante seguimiento médico y que el Papa Francisco tenía planeado visitarlo esta jornada tras su última audiencia. Así que vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra con la salud de Joseph Ratzinger, de 95 años, cuya salud obviamente mantiene en expectativa al mundo católico. Mónica, también hay mucha expectación a lo que está ocurriendo en China con la situación del COVID-19. Sí, pues. Ya Estados Unidos confirmó hoy día de que va a solicitar exámenes de PCR negativos a todos los ciudadanos chinos que viajen a territorio norteamericano procedentes del gigante asiático a partir del 8 de enero. Y es una medida que ya están adoptando varios países. Esto es como un déjà vu del 2019. Pero obviamente todos esperamos de que esta situación por esta alza de contagios en China. Sí, y lo más complicado, Mónica, es que Beijing no ha sido muy transparente con entregar información desde que partió la pandemia, y de hecho es uno de los argumentos que esgrime también las autoridades estadounidenses para adoptar finalmente esta medida, que ya ha seguido, por ejemplo, Japón, India, Italia, donde han dicho ya que varios vuelos procedentes de China, más de la mitad de los pasajeros, Mónica, han llegado con casos positivos de COVID-19. En Corea del Sur también está evaluando hacer lo mismo. Emmanuel Macron en Francia también solicitó a las autoridades sanitarias de su país que estudien también a aplicar restricciones a los ciudadanos chinos que lleguen entonces a su territorio, porque todavía, por ejemplo, no se sabe si esta es una nueva cepa, Mónica, que está afectando a los ciudadanos chinos. Lo decíamos en el día de ayer, lo informábamos, que China además decidió reabrir sus fronteras finalmente, flexibilizar las medidas, la polémica política de COVID-0 que sabíamos estaba completamente obsoleta, draconiana, y que muchos obviamente apuntaban a que Xi Jinping la estaba aplicando para mantener un mayor control en la población. Y lo hacen también en pleno invierno, con una ola ya que estaba afectando a varias ciudades, y algunos expertos de Occidente dicen, Mónica, que acá podría concretarse una tormenta perfecta en la potencia asiática en las próximas semanas, cuando se desarrolle el Año Nuevo chino, que es el mayor traslado interno que tienen millones de personas que viajan en distintas regiones al interior de China para celebrar esta festividad que comienza a mediados de enero. Hay un invierno muy grande también que está afectando a China. Se habla de más de 1 millón de casos diarios que estaría afectando a algunas ciudades, y otros expertos dicen de que se podría estar registrando hasta 5.000 muertos diarios en China, producto de la actual situación sanitaria que está viviendo Asia. Así es que esperamos obviamente que esto no sea un déjà vu del 2019-2020, porque ya los países están tomando las medidas que nos recuerdan hoy obligatoriamente los peores momentos de la pandemia, los peores momentos que hoy día está pasando China, mientras el resto del mundo ya parecía haber controlado la pandemia. Claro, lo que pasa es que en China tuvieron tanto tiempo en encierro que como una primera medida parecía bien, pero en algún momento tienes que dejar que la gente salga, y cuando eso es muy brusco, se junta gente que no tiene inmunidad porque no han tenido contacto con otras personas, y además con un nivel de vacunación bajo. Pues la idea de ir relajando las medidas es cuando tú ya tienes un nivel de inmunidad vía vacunas importante en cuanto a cobertura y a efectividad, y aquí hay un problema de cobertura y además de efectividad. Claro, unas vacunas que científicamente las chinas, que obviamente salvaron vidas en su momento, sí, pues, pero se ha comprobado que no son 100% efectivas en contra de algunos variantes del COVID-19, y China hasta ahora se ha negado a aceptar
la importación de otras vacunas. Y menos si tienes Pfizer. poca gente vacunada, ahí sí que no es efectivo. Claramente, así que está bien compleja la situación que está viviendo China y esto podría obviamente golpear a nivel mundial debido al tamaño de la población que tiene este gigante asiático. Y para qué decir los efectos económicos. Así es. Mónica. Nos vemos más Mario, tarde. nos vemos en un ratito porque va a estar Mario con Jacinta en Conexión Global Prime de fin de año, si es que vamos a estar analizando este movido 2022. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí a CNN Prime. Y atención, hay buenas noticias para terminar el año porque ENAP anunció una baja en las bencinas a partir de mañana. La caída será de 8,8 en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos y de 1,5 pesos por litro en el diésel. En tanto, el precio del gas licuado de uso vehicular va a tener una disminución en su valor de 8,8 pesos. Ya, temporada de anuncios, yo me voy a despedir, pero no porque todavía queda Conexión Global, así que no me despido nada hasta el próximo año. Ya, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, que es indispensable más aún en estos días, ¿ok? Y después nos reencontramos en el Conexión Global Prime de fin de año, evaluando todo lo que fue este 2022 junto a Jacinta Molina y a Mario Arriagada. Así es que nos reencontramos. Miércoles 28 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.